Hablaremos sobre el bloqueo de rama y bloqueos fasciculares. Tenemos que recordar nuestro sistema de conducción a través de su nodo sinusal, sus vías internodales, su nodo auriculoventricular, su haz de His, el cual se va a subdividir en una rama derecha y una rama izquierda, las cuales vamos a ir hablando cuando tienen alteración en su conducción cada una de estas. El bloqueo de rama es una anomalía de la conducción del impulso cardíaco a través de las fibras del haz de His, en el cual el estímulo sinusal se propaga con una velocidad disminuida o se puede detener a nivel de una de las ramas del haz de His. Y este puede verse como una variante normal después de infartos agudos al miocardio, cardiopatia isquémica, crónica y ciertas enfermedades neurológicas degenerativas. Entonces los tipos de bloqueo de las de His tenemos dos, el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama de izquierda. Y la rama izquierda a su vez se puede subdividir en un hemibloqueo anterior izquierdo y un hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces aquí tenemos la representación de un bloqueo de la rama derecha o un bloqueo único de la rama izquierda en una posición más alta, y si es algo más distal puede generarnos ya los hemibloqueos fasciculares anteriores y posteriores. Entonces las etiologías de manera aguda, que es lo poco frecuente, puede ser por origen vascular, por ejemplo un infarto agudo al miocardio anterior, inflamatorio, o puede ser por tóxicos, por ejemplo la quinidina y la miodarona. Y crónicos, que es lo más frecuente, puede ser por un problema degenerativo de nuestro sistema de conducción, proximal o distal, ya sea la enfermedad de Leber o la enfermedad de Lenegre, enfermedades de Chagas, valvulopatías calcificadas, una coronariopatía aterosclerótica, un bloqueo quirúrgico o un bloqueo congénito, entre otros. Los síntomas de los bloqueos de rama por lo general son asintomáticos, aunque en algunos casos se pueden asociar a mareos, lipotimia, síncope y en ocasiones raras muerte súbita. Entonces, ante un bloqueo de rama tenemos que entender que hay un desfasamiento en la despolarización de nuestros ventrículos, generando que un ventrículo se despolarice primero que el otro, y nosotros lo que estemos viendo en nuestro trazo electrocardiográfico serían dos QRS desfasados, un ventrículo se está despolarizando antes que el otro por el bloqueo que tiene, y en nuestro electro lo que nosotros veríamos es esto, dos picos que estamos viendo las dos despolarizaciones de nuestros ventrículos, y nosotros observaríamos un QRS ensanchado. Entonces en el bloqueo de rama, el QRS va a abarcar por lo general, ¿sí? 3 cuadritos, es decir, 0.12 segundos, o más cuando hablamos que es un bloqueo de rama completo. Y si este es menor de 0.12 segundos, estaremos hablando que es un bloqueo incompleto. Entonces, cuando nosotros tenemos un bloqueo de rama derecha, por ejemplo, en este caso, estamos observando que tenemos un desfasamiento de la despolarización ventricular, generando que primero se despolarice el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho, dando una imagen muy similar a esto. Y cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, lo que estaría retrasado en la despolarización sería el ventrículo izquierdo, yendo primero el derecho. Cuando nosotros encontramos un bloqueo de rama, tenemos que estudiar las derivaciones B1 y B2 y B5 y B6, ya que B1 y B2 son derivaciones que nos hablan más del lado derecho, precordiales derechas, y B5 y B6 nos hablan de derivaciones precordiales izquierdas. Entonces, si nosotros encontramos que existe una imagen de RR' en B1 o B2, esto nos habla de que se trata de un bloqueo de rama derecha. En cambio, si nosotros encontramos una imagen de RR' en B5 y B6, esto nos habla que estamos ante un caso de un bloqueo de rama izquierda. Entonces, si nosotros encontramos un QRS ensanchado como primer paso, tengo que buscar si tengo un bloqueo de rama, ya que estamos ya pensando que estamos ante el diagnóstico de un bloqueo de rama.
Entonces yo voy a buscar un RR', y si lo encuentro, ¿dónde lo encuentro? En B1 y B2, pensando en bloqueo de rama derecha, o en B5 y B6, pensando en bloqueo de rama izquierda. Y aquí estamos observando un esquema de lo que sucede cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, con la representación de estas líneas negras que nos están diciendo que la conducción se está generando por la rama derecha y por vías no especializadas se genera esta despolarización errática más lenta del ventrículo izquierdo. Generando la imagen de RR' en las derivaciones laterales, que es hacia donde se está generando este vector, viendo ese retraso en la despolarización en B5 y B6, las regiones laterales bajas, y las regiones laterales altas en D1 y ABL también podemos ver el RR'. En esos pacientes que tienen bloqueos de rama, también en las derivaciones con RR' observaremos por lo general ondas T invertidas, como pueden ver aquí en B5 y B6, inclusive en D1 y en ABL, hablándonos de trastornos de la repolarización asociados a esta conducción retrasada. Entonces, ¿qué nos habla el encontrar un bloqueo de rama izquierda en nuestro paciente? Bueno, el 90% de los casos está asociado a hipertrofia ventricular izquierda. Y esto nos habla de procesos crónicos de sobrecarga sistólica, es decir, de presión del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, la hipertensión arterial sistémica y la estenosis aórtica. Pacientes con cardiopatía isquémica y miocardiopatía dilatada, aunque sabemos que lo más frecuente en estos casos pues, son los pacientes con hipertensión. Y cuando tenemos el bloqueo de rama derecha y que la conducción se genera por la despolarización del ventrículo izquierdo y por vías no especializadas se dirige hacia el ventrículo derecho, generando un retraso de la despolarización del ventrículo derecho, nos va a generar cambios, como ya comentábamos, en las derivaciones que ven más el lado derecho del corazón, lo que es B1 y B2, con imagen de RR' en B1 y B2, y también observaremos las famosas S empastadas en B5 y B6 que nos hablan de ensanchamiento o prolongación de la duración de la onda S, sobre todo en caras laterales, B5 y B6, y también lo podemos ver en D1 y en ABL como vemos en este diagrama. Y el bloqueo de rama derecha que nos traduce. A diferencia del bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha podemos encontrarlo más frecuentemente en pacientes sanos sin alguna patología asociada, aunque tenemos que ver el contexto. Por ejemplo, en pacientes con una comunicación interauricular, que tenemos un bloqueo de rama derecha y que está asociado además a un soplo o con reforzamiento del segundo ruido fijo en el foco pulmonar, sí nos puede empezar a orientar a que estamos ante una cardiopatía congénita de este tipo. También lo podemos encontrar en pacientes con padecimientos crónicos que cursen con hipertensión pulmonar, por ejemplo, la estenosis pulmonar, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfisema pulmonar, infecciones repetitivas de vías respiratorias altas que generen aumento de la presión pulmonar, posterior a cirugía cardíaca, es decir, situaciones que nos hagan elevación de la presión pulmonar, fibrosis a nivel pulmonar, y que esta fibrosis o hipertensión pulmonar genere cambios al ventrículo derecho, forzándolo a que se hipertrofe, y este va a generar que eléctricamente veamos nosotros un bloqueo de rama derecha secundario a esta hipertrofia ventricular derecha. Y también en enfermedades como miocardiopatía dilatadas, muy frecuentemente la enfermedad de Chagas también se asocia a bloqueo de rama derecha. Ahora hablaremos de bloqueos fasciculares. Y como comentábamos, los bloqueos fasciculares se dividen en dos. En el fascículo anterior de la rama izquierda de las de His y en el fascículo posterior. Y comenzaremos a hablar con el fascículo anterior. Cuando tenemos un hemibloqueo del fascículo anterior izquierdo, esto va a generar un retraso en la actividad de la región anterosuperior del ventrículo izquierdo, lo que nos va a producir una onda inicial pequeña
contraria a la dirección de la zona bloqueada, que va a generar ondas R en derivaciones inferiores, como vemos aquí, y ondas Q en derivaciones laterales, como vemos acá. Posteriormente, la despolarización de la zona bloqueada va a generar que una onda grande en dirección, provocando ondas S profundas en las derivaciones inferiores y unas R altas en las derivaciones laterales, como vemos aquí, lo que nos va a generar que nosotros encontremos. Y la morfología típica que vamos a observar será entonces esta RS en cara inferior, R minúscula, S mayúscula en cara inferior, de 2, de 3 y en ABF, y una imagen de QR en D1 y en ABL, generando esta morfología una desviación del eje hacia la izquierda, que lo encontraremos igual o mayor a menos 45 grados, y encontraremos un retraso de la deflexión intrínsecoide comparando entre ABL y B6, ya que ABL estará observando la zona que va retrasada en su despolarización, generando un ensanchamiento, como podemos ver aquí en ABL. Si lo comparamos con B6, que es la zona que está viendo, la zona que sí se despolariza adecuadamente, veremos cómo esta deflexión intrínsecoide, que es el tiempo entre el inicio del QRS y el vértice de la onda R, podemos ver cómo B6 está mucho más cortito comparado con ABL. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí vamos a observar nosotros cómo en este caso yo encuentro una imagen de morfología de RS en cara inferior, de 2, de 3 de ABF, y QR en D1 y en ABL. Y si yo reviso mi eje, veamos cómo está D1, está positivo, y veamos cómo está ABF, está negativo. Entonces esto nos está diciendo que el eje está desviado hacia la izquierda. Y si yo analizo la deflexión intrínsecoide de ABL del inicio del QRS a su vértice de la onda R y lo comparo con B6, podemos encontrar que ABL está más retrasado, se observa un poquito más ancho comparado con B6, lo que me habla que sí, esa despolarización dentro de mi mismo ventrículo izquierdo está lenta en la región que está observando ABL, que es la región lateral alta, comparada con la región lateral baja, que es B6. Aunado a mi morfología típica y mi eje desviado a la izquierda, yo puedo concluir que estamos ante un hemibloqueo del fascículo anterior izquierdo. Y cuando hablamos del fascículo posterior, exactamente lo invertido a lo que platicamos del fascículo anterior. Aquí lo que vamos a observar ahora generará esta despolarización desfasada, algo invertido al fascículo anterior. Veamos cómo en cara inferior, en D2, D3 de ABF, ahora vamos a observar una Q pequeña con R mayúscula, y en cara lateral observaremos una R pequeña con S profunda. Entonces, en el diagnóstico electrocardiográfico, aquí buscaremos dos cosas: la morfología que ya platicamos y que el eje tiende a desfasarse a más de más 90 grados, es decir, hacia la derecha. Veamos el ejemplo de abajo. Estamos observando cómo tenemos una imagen característica de QR en cara inferior, sobre todo la vemos aquí en D3 y en ABF, y de RS en cara lateral, de 1 y en ABL. Y vamos a ver que nuestro eje, veamos como D1 es negativo, lo que nos dice que está ya hacia la derecha, y ABF está positivo, nos dice que está desviado a la derecha a más de más 90 grados, lo que nos puede corroborar nuestro diagnóstico de desviación del eje y de un hemibloqueo del fascículo posterior. Y aquí tenemos otro ejemplo de un fascículo posterior. Vamos a ver cómo en cara inferior vamos a observar el Q minúscula, R mayúscula, Q minúscula, R mayúscula, en de 2, de 3 y en ABF. Y vamos a ver cómo tenemos RS en cara lateral, de 1 y ABL. Y vamos a ver cómo nuestro eje va a estar desviado también hacia la derecha, siendo más negativo
la porción negativa de D1, girando nuestro eje hacia la derecha, y ABF positivo. Cuando tenemos bloqueos bifasciculares, aquí podemos tener dos tipos: un bloqueo de rama derecha asociado a un bloqueo de fascículo anterior, o un bloqueo de rama derecha asociado a un bloqueo del fascículo posterior. Y también se habla que cuando tenemos un bloqueo completo de rama izquierda, es el equivalente a un bloqueo de ambos fascículos, aunque ahorita no hablaremos de eso porque realmente nos enfocaremos a las ramas con combinación con fascículos izquierdos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un bloqueo de rama derecha y fascículo anterior, que es el más frecuente. Y aquí vamos a ver cómo la despolarización se está generando completamente a través de el fascículo posterior, ya que está bloqueada tanto la rama derecha como el fascículo anterior. Entonces esto va a generar las características del bloqueo de rama derecha que ya platicamos, asociadas a un eje desviado a la izquierda, es decir, a más de menos 45 grados. El QRS mayor a 120 milisegundos si el bloqueo es completo, y observaremos la morfología típica del fascículo anterior en las derivaciones laterales e inferiores que ya platicamos. Como vemos aquí, yo primero veo cómo mi QRS está ensanchado y después encuentro mi RR en B1 y B2, entonces yo sé que estoy ante un bloqueo de rama derecha, y veo cómo también tengo mis heces prolongadas o empastadas en B5 y B6, en D1 y en ABL, me habla de un bloqueo de rama derecha, y voy a revisar mi eje y veo como mi eje va a estar D1 está positivo, ABF está negativo, entonces tenemos una desviación del eje hacia la izquierda. Entonces es lo que me habla a mí de la pauta de que estoy asociado muy probablemente a un bloqueo bifascicular, y reviso la morfología típica del fascículo anterior. Voy a ver si hay RS, R minúscula S profunda en cara inferior, que sí cumple, y si tenemos Q minúscula R mayúscula en D1 y en ABL, que también cumple. Entonces podemos ver cómo la característica de este bloqueo bifascicular es tener imagen de un bloqueo de rama derecha asociado a un eje desviado a la izquierda, como vimos en D1 y en ABF, y la morfología típica del fascículo anterior en cara inferior y lateral. Y con el bloqueo del fascículo posterior y el bloqueo de rama derecha, aquí vamos a ver características del bloqueo de rama derecha con características morfológicas del fascículo posterior, y algo es que vamos a perder las ondas S empastadas que veíamos en nuestro bloqueo de rama derecha habitualmente. Como vemos aquí, vamos a ver que yo encuentro en B1 y sobre todo en B2 se alcanza a ver el RR' con el QRS ensanchado. Entonces yo empiezo en un bloqueo de rama derecha. También veo las ondas T invertidas en B1 y B2 de ramas asimétricas, que son trastornos de la repolarización asociados a el bloqueo de rama derecha. Y también voy a empezar a observar que en B5, B6 no estoy viendo el ensanchamiento que yo esperaría ver por el bloqueo de rama derecha de la onda S. Y esa aquí es la llamada de atención, el foquito rojo que se me va a prender de que algo más se puede estar asociando. En este caso, muy probablemente a que esté asociado a un bloqueo del fascículo posterior. Entonces aquí algo que yo también voy a observar es la morfología del fascículo posterior. Entonces reviso mi cara inferior para ver si es que tenemos Q minúscula, R mayúscula, y vemos como si cumplen D2, en D3 QR, y en AB también tenemos nuestra Q minúscula, R mayúscula, y veremos si tenemos RS en D1 y en ABL, que es nuestra cara lateral. Entonces vemos como si se cumplen los criterios morfológicos del fascículo posterior, y veremos cómo también nuestro eje está desviado a la derecha. Vean como D1 está negativo, nos dice que ya nuestro eje se desvió a la derecha, y ABF nos dice como está positivo, que está desviado a la derecha y no a la extrema derecha. Entonces aquí cumplen los criterios de un bloqueo de rama derecha en B1 y B2, con pérdida de la onda S empastada en B5, B6, con características morfológicas del bloqueo del hemibloqueo del fascículo posterior
en cara inferior de 2 de 3 de ABF y en cara lateral de 1 y ABL, y que nuestro eje va a estar desviado a la derecha, característico de un bloqueo fascicular posterior. Y aquí tenemos otro ejemplo. Estamos viendo cómo tenemos un RR, primero un ensanchamiento de nuestro QRS, después veo un RR en B1, bloqueo de rama derecha, busco sus heces empastadas características y veo que se pierden, no hay una desempastada en B5 y B6. Sí tengo mi inversión de la onda T en B1 y poquito en B2 en relación a los trastornos de la repolarización por bloqueo de rama derecha, pero aquí lo que me prende el foquito, la alarma, es de que no tengo esa empastada en B5 y B6, entonces pienso que puede estar algo asociado a este bloqueo de rama derecha y veo como el eje está desviado de manera derecha de uno más negativo y AB positivo está desviado a la derecha, entonces aquí me empiezo a analizar que a lo mejor hay algo más asociado al bloqueo de rama derecha por mi desviación del eje y por la pérdida de la onda S en B5, B6. Entonces yo pienso que si no es asociado a un fascículo posterior y veo la cara inferior, veo como tengo sí, mi Q minúscula y R mayúscula en D2 y en D3 y en ABF, y veo como tenemos RS en D1 y en ABL en mi cara lateral, hablándome de que tenemos un bloqueo de rama derecha asociado a un fascículo posterior que me hace perder mi onda S en B5, B6 y mi eje desviado hacia la derecha con morfología típica del fascículo posterior en mis imágenes de mis derivaciones inferiores y laterales. Y por último, el bloqueo trifascicular. El bloqueo trifascicular verdadero es aquel en el que tenemos un bloqueo de rama derecha. Como vemos aquí, B1 y B2 está ensanchado y tenemos RR, sobre todo aquí se ve muy bien B1 y B2, con mi bloqueo del fascículo anterior izquierdo. Vamos a ver cómo nuestro eje está desviado hacia la izquierda. Vean cómo de uno es positivo y ABF es negativo. Y vamos a ver cómo tenemos aparte un bloqueo AB tercer grado. Veamos cómo tenemos que las ondas P van en su orden. Hay muchas ondas P y pocos QRS, lo que nos dice que no están hablando entre ellos. Entonces este sería un bloqueo trifascicular verdadero. Bloqueo de rama derecha, fascículo anterior izquierdo y un bloqueo AB de tercer grado. Y algo que se le denominaba clínicamente bloqueo trifascicular incompleto era cuando estaba asociado a un bloqueo bifascicular más un bloqueo AB de primer grado. Por ejemplo, en un bloqueo de rama derecha, como vemos aquí en B1 y B2, el RR con el QRS ensanchado, tiene sus ondas S empastadas en B5 y B6, D1 y en ABL, un bloqueo de rama derecha, y tendríamos aquí un fascículo anterior izquierdo, porque vemos cómo tenemos D1 positivo y ABF negativo, nuestro eje está desviado a la izquierda, con morfología de RS en cara inferior, y aparte, vean su PR, el PR está prolongado, lo que nos habla de un bloqueo AB de primer grado. Esto representa una enfermedad de la conducción de dos fascículos con una conducción retrasada a través del nodo auriculoventricular o del tercer fascículo restante, pero no podemos determinar si nada más se trata de un bloqueo AB únicamente o también está asociado a ese tercer fascículo, y esto solo se puede observar ya cuando hacemos estudios electrofisiológicos.